Lo siguiente que vamos a ver sería cómo nosotros podemos trabajar con las migraciones en CodeIgniter 4. En este punto te voy a definir rápidamente para qué funcionan las migraciones, pero siéntete libre de buscar más información en internet, ya que las migraciones son un mecanismo, son una estructura que nosotros podemos emplear en frameworks modernos como lo son Laravel, CodeIgniter 4, Django y por supuesto Flash. Viene siendo básicamente lo mismo. Las migraciones son simplemente una estructura que nosotros podemos crear para crear tablas o agregar nuevas columnas a las mismas. Así de simple. Simplemente nos permiten tener una relación de uno a uno entre las tablas que nosotros tenemos en la base de datos con la definición, entiéndase las migraciones, que nosotros tenemos en nuestro proyecto. En otras palabras, con esta definición, es decir, las migraciones que nosotros creamos en nuestro proyecto, perfectamente nosotros podemos mapearlo en nuestra base de datos a nivel de tablas. Así de simple. Por lo tanto, nosotros vamos a crear nuestra primera tabla mediante las migraciones. Para eso nosotros tenemos aquí un comando que nosotros podemos emplear gracias a nuestro Spark. Viene siendo el siguiente, simplemente php spark vgrade, la opción de create, y por aquí indicamos el nombre del archivo, que como te indicaba puede ser para agregar tablas, que por ejemplo la gente de CodeIgniter indica que podemos indicar como nombre, por ejemplo, add seguido del nombre de la tabla, o para alterar una tabla ya existente, y para eso nosotros podemos colocar la opción de alter. Básicamente esto no va a hacer nada a nivel de la migración que vaya a crear, simplemente sería un buen nombrado que nosotros estamos indicando las migraciones para que sepamos exactamente qué son, porque básicamente cada migración que nosotros vayamos a crear viene siendo un archivo de PHP, como puedes ver en este punto, y es justamente lo que vamos a generar a través del siguiente comando. Así que vamos a ello. Vamos a regresar por aquí, vamos a abrir terminal y voy a posicionarme sobre mi proyecto. Voy a darle un poco de zoom, SD, y este viene siendo mi proyecto. Demo code i4, porque estamos, y el comando sería php spark, la opción de migrate y create. Migrate, create. Y el nombre del archivo. Por ejemplo, vamos a crear una migración llamada people. Por aquí lo tenemos. Si revisamos nuestro proyecto, por aquí en Database, Migrations, por aquí tenemos un nuevo archivo que por aquí coloca lo que sería básicamente una fecha para tener un completo orden de qué migración creamos antes, y por aquí el nombre de la migración. Y listo. Vas a ver que tenemos dos funciones principales. La función llamada op, que viene siendo la que nos permite definir la estructura de la tabla en este caso, y el método llamado dump, que simplemente se va a emplear para revertir sea lo que sea que estemos construyendo aquí, ya sea una tabla o ya sea simplemente algunas funciones para agregar columnas adicionales. Vamos a hacer esto rápidamente, así que voy a copiar la siguiente estructura y luego te lo voy a explicar para que sepas exactamente cómo funciona todo esto, porque en este momento no existe ningún snippet para hacer todo esto, así que simplemente voy a copiar y pegar. Esta viene siendo la definición de cualquier migración básica. Simplemente sería una clase, que en este caso voy a llamar como people, para que haga juego con la migración, que extiende de migration, y migration extiende simplemente de esto. Por aquí tenemos el namespace, y esto sería todo. Luego las funciones que te comentaba anteriormente. Por aquí simplemente vamos a definir cada uno de los campos que va a tener nuestra tabla llamada people, que más abajo le estamos definiendo el nombre, que aquí sería, por ejemplo, people. Ahora sí. Por ejemplo, el identificador que sea de tipo int, de constraint simplemente 5, que sería el tamaño, que sea de tipo unsigned y que sea de tipo autoincremental. Como puedes ver, cada una de las características o los atributos que va a tener cada columna se la definimos así en un array de este tipo. Simplemente clave, valor, y esto sería todo. Esta sería la definición para la primera columna, que sería para el identificador. Por aquí tenemos una, por ejemplo, para la categoría, que no me interesa en este punto, así que voy a colocar, por ejemplo, age de edad. Y por aquí va a ser de tipo entero, el constraint, y va a ser de tipo unsigned porque no podemos tener una edad negativa. Para el nombre, simplemente coloco name, que va a ser también de tipo varchar. Y vamos a darle aquí también el description, pero voy a crear también aquí una columna adicional, por ejemplo, para el surname, es decir, el apellido, surname, que va a tener la misma definición. Como puedes ver, rápidamente y fácilmente nosotros podemos crear una migración de este estilo. Pero en este punto siempre es bueno partir de un esquema que ya exista, porque esto es propenso a errores, porque como puedes ver son varias cosas que tenemos que definir, así que siempre es bueno tener un esqueleto, que fue básicamente para eso que copié y pegué. Así que una vez tengamos toda esta definición con esta función, lo siguiente que tenemos que hacer sería definir el identificador, es decir, la APK, que en este caso se llama ID, que viene siendo la columna que definimos por aquí. Esta viene siendo la APK. Luego finalmente la función de
create table, que como puedes suponer simplemente recibe el nombre de la tabla, que vayamos a crear con la siguiente estructura. Como te comentaba, también tenemos que desarrollar un método llamado DOM que va a revertir todos los cambios que nosotros tengamos aquí en esta función, que en este caso sería, esta función simplemente se encarga de crear una tabla. Por lo tanto, para revertir ese cambio sería simplemente eliminar la tabla anterior. Y esto tiene sentido cuando nosotros estamos trabajando con las migraciones a nivel de nuestra terminal, es decir, de nuestra línea de comandos, ya que nosotros también tenemos comandos, por ejemplo, para hacer un rollback o hacer un refresh, en el cual CodeIgniter de manera interna va a hacer uso de estas funciones para eliminar toda la estructura de la base de datos. Pero bueno, de momento simplemente nos interesa crear una tabla, así que para eso fue toda esta definición. Así que guardamos, regresamos aquí y vamos a seguir aquí con el tutorial. Una vez creada la estructura, es decir, la migración, lo siguiente que tenemos que hacer sería ejecutar la migración. Para eso sería exactamente lo mismo, pero sin la opción de create. Así que por aquí simplemente quitamos todo esto y ejecutamos el siguiente comando. Y aquí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos un problema. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Creo que tengo un pequeño problema con la base de datos. Vamos a ver qué es lo que tengo. Es que dejé todas estas configuraciones activas, que no las estoy empleando en este punto, así que simplemente lo voy a comentar para emplear las que tenga definido en mi archivo de database, en mi config, justamente las que tenemos aquí. Democode 4, que puedes verla también por aquí, en tu cliente, si le das aquí a base de datos, y vamos aquí al Aragon. Por aquí vamos a buscar la base de datos anterior, que viene siendo esta. Democode 4, por lo tanto ya la tenemos, así que ya tenemos todo correctamente configurado. Vamos a abrir aquí nuestra terminal, damos un clear y ejecutamos el comando nuevamente. ¿Vieron? Funcionó ahora correctamente. Por lo tanto, si revisamos nuestro cliente, vamos a seleccionar la base de datos de Democode 4. Por aquí tenemos la tabla llamada people, que fue la que creamos anteriormente, o la que definimos por aquí, con la misma estructura que definimos aquí. Por lo tanto, así de fácil nosotros podemos crear una migración empleando CodeIgniter 4. Por aquí también se va a generar de manera automática una tabla llamada Migrations, pero esta viene siendo empleada de manera interna por nuestro CodeIgniter 4 simplemente para tener el control de qué migración creamos antes. Y todo esto se lleva de manera interna, así que de momento no viene siendo nuestro tema de interés. Así que si te gustó el video, por favor comenta, dale un like y siempre recuerda que si quieres obtener más información de cómo puedes desarrollar tus aplicaciones en CodeIgniter 4, recuerda que ya yo cuento con un curso en Udemy en el cual nosotros vemos muchísimas operaciones, muchísimos desarrollos para trabajar con CodeIgniter 4.